nosotros podemos apreciar en pantalla que tenemos un enunciado, tenemos un cliente. El cliente nos menciona que tiene unos inconvenientes que quiere ser resueltos. Entonces nos menciona que requiere un programa que permita gestionar una nómina sencilla con las siguientes funcionalidades. Debe permitir digitar los nombres de los empleados, debe permitir ingresar para cada empleado el nombre, el sueldo asignado, 2 días laborados, el auxilio de transporte. También debe calcular lo que es el sueldo devengado, es decir, el sueldo asignado es por 30 días, ¿sí? Y total devengado y el total a pagar. Por otro lado, nos menciona el cliente que esa información también debe incluir lo que corresponde al porcentaje de pago por salud y pensión. Nos indica que es un valor constante del 4%. Debe calcular el total a pagar, el total que va a recibir ese empleado, y adicionalmente calcular el total de la nómina y obtener el nombre del empleado que más salario recibió en el mes. Desde ese punto de vista, nosotros observamos en nuestro enunciado las cosas que nos permite o nos indica el cliente que quiere ser resuelto. Eso que nos muestra. En la parte inferior, usted puede observar que hay un modelo de la tabla o de información de lo que el cliente está mencionando. Puntualmente, ustedes pueden observar que aparece el número del empleado que corresponde, un número de identificación, ¿sí? El nombre del empleado, ¿sí? Además de eso, puede observar que aparece cuál es el sueldo que se le asignó al empleado. Por ejemplo, en este caso, a este empleado se le asignó un sueldo de 800,000 pesos al señor Artemio Cruz. Y ese es el sueldo que él devengaría si estuviera laborando completamente los 30 días. ¿Sí? Entonces, Artemio Cruz, perdón, él ganaría esos 800,000 pesos si los 30 días del mes los trabajara. ¿Qué más nos muestra la tabla? En las tablas nos está mostrando además que los días que labora el empleado. Podremos observar que en esta tabla, en esta columna, pues hay un empleado que laboró los 30 días y ese empleado recibe como sueldo 800,000 pesos. Entonces, esos 30 días, como laboró los 30 días, pues se le pagan los 800,000 pesos correspondientes, según este ejemplo para la nómina que maneja esta empresa. Entonces, los días laborados, según la proporción de los días laborados, pues entonces nos obtendremos el sueldo devengado. Es decir, lo que nos pide el cliente es que debemos nosotros ingresar como datos, pedir el nombre, que debe estar acompañado, pues además del nombre, con el correspondiente elemento del número de identificación. Además de eso, nos pide a nosotros que ingresemos un sueldo asignado, el sueldo que se le asigna al empleado, los días laborados y el auxilio de transporte. Son datos que debemos permitir que el sistema reciba como tal de información. Entonces, visualmente se puede apreciar que tenemos en la tabla, ¿sí? Tenemos las columnas correspondientes al número de identificación, al nombre del empleado, sueldo asignado y los días laborados. Pero si observamos la columna, nosotros podemos encontrar una que se llama auxilio de transporte. Visualmente podemos apreciar que el auxilio de transporte es el mismo para todos los empleados. ¿Esto qué implica? Que en nuestro ejercicio hay elementos que los define el Estado, ¿sí? Hay elementos que lo define como tal el gobierno. Por ejemplo, el auxilio de transporte, el gobierno define cuánto va a ser ese valor económico que se le dará al empleado como auxilio de transporte para ese mes que labora el empleado. Entonces, este ejemplo, estamos observando que son 75,000 pesos como auxilio de transporte para el empleado. ¿Qué otra cosa también podemos nosotros apreciar? Pues que con estos 4 datos debemos realizar o permitir que nuestra matriz, que nuestro archivo, que nuestra tabla, como quiera usted apreciarlo como una tabla, podamos nosotros allí incluir unos valores o unos datos. ¿Como cuáles? Pues debemos encontrar cuál es el sueldo que devenga al empleado, ¿sí? Por eso usted puede observar que el sueldo que devenga al empleado pues está en proporción del sueldo asignado. El total devengado, entonces el total devengado corresponderá entonces a una operación que se realiza entre el sueldo devengado y el auxilio de transporte. Y el total a pagar, pues observemos que el total a pagar es el sueldo final que recibiría el empleado.
pero este sueldo final debe estar afectado por lo que corresponde a las deducciones que son lo que es por salud y por pensión. Que establece también el gobierno, que es el porcentaje que define el gobierno. En este ejemplo estamos hablando que es un 4% del sueldo para la salud y un 4% del sueldo para la pensión, del sueldo como tal. Visualmente, entonces, podemos observar que la tabla contiene los datos para todos los elementos que nos está pidiendo el cliente que tiene el problema. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros podemos comenzar a realizar un análisis como tal, es decir, podemos darnos cuenta que una vez tenido los valores correspondientes a el sueldo asignado y a los días laborados, podemos obtener el sueldo de vengado. ¿Cómo podemos nosotros obtener el sueldo de vengado? Entonces, para obtener el sueldo de vengado, pues básicamente lo que deberíamos de tener presente es cuál fue el sueldo que ganó. Entonces, si recordamos, podemos observar que el empleado, en el ejemplo del primer empleado, la persona recibe 800.000 pesos. ¿Eso qué indica? Que el empleado entonces tendría 800.000 pesos como sueldo. Y esos 800.000 pesos entonces corresponden a un trabajo de 30 días. Para conocer cuánto gana por día, entonces debemos dividirlo entre 30. ¿Sí? Esta es la operación que deberíamos realizar para conocer el valor que ese empleado ganaría por día. ¿Esto qué significa? Que si llegamos nosotros a realizar esa operación, entonces al dividirlo entre 30, pues nos va a decir que el empleado gana diariamente o devenga diariamente 26.666 pesos con 67 centavos. Si labora entonces el empleado 27 días, entonces la operación que tendríamos que llevar a cabo sería el multiplicar ese valor diario por 27, que nos permitiría entonces conocer cuánto es el valor que el empleado ganaría por esos 27 días laborados. Es decir, en este ejemplo, el empleado ganaría 720.000 pesos como tal, de un máximo de 800.000 pesos, que es el salario que se le ha asignado al empleado. Eso entonces nos muestra a nosotros que podemos calcular el valor que se devenga o que devenga el empleado en proporción a los días laborados. Entonces usted puede observar que al aplicar aquí el valor de 30 días podemos obtener valor diario como tal, pero para obtener el valor que se devengaría tendríamos que hacer la operación correspondiente teniendo presente la cantidad de días que el empleado ha laborado, es decir, en este caso lo que usted ve en el círculo de color rojo. Bien, entonces teniendo presente que los 720.000 pesos es el resultado de llevar a cabo la operación que corresponde a 26.666.66 por los días laborados, que es 27, entonces de esa manera nosotros podemos obtener cuánto fue lo que el empleado obtuvo. Si analizamos el resto de elementos que se encuentran en la tabla, ustedes pueden observar que lo que corresponde al sueldo de vengado, ¿sí? A la columna de sueldo de vengado, pues básicamente está en proporción de la misma expresión aritmética. Es decir, nosotros podemos deducir que si para el empleado Artemio Cruz tomamos el sueldo de vengado, lo dividimos entre 30 para poder hallar el valor diario, y luego ese valor diario lo multiplicamos por la cantidad de días trabajados y obtuvimos el valor que él devenga, que se le haría parte del pago. Pues lo mismo haríamos con los demás empleados de la empresa. En forma general, lo que debemos tener presente para poder obtener nuestras expresiones que nos permita calcular esta información, pues básicamente está dependiendo del sueldo, ¿sí? Es decir, el sueldo de vengado va a ser igual a, como ustedes observan en la expresión, va a ser igual a la proporción, es decir, al sueldo asignado, dividido entre 30 y multiplicando por los días laborados, es decir, multiplicado por días laborados
dividido entre la cantidad de días que corresponde a ese mes de pago. Desde ese punto de vista, entonces nosotros podemos apreciar que tenemos una expresión matemática que nos va a permitir a nosotros lograr encontrar cuál es el sueldo que se venga a cada uno de los empleados de la empresa. El dueño, la persona que tiene el problema nos dice que debemos tener presente el auxilio de transporte, ¿sí? Por ley, esto debe estar presente en los sueldos de los empleados y hay leyes que establecen de cierto monto, por ejemplo, del sueldo, pues cuánto sería el auxilio de transporte. En nuestro ejemplo, simplemente nos están indicando que el auxilio de transporte es 75.000 pesos. Entonces, para conocer cuánta la plata o el dinero que recibiría empleado, pues ese empleado, para obtener el total de vengado, pues el total de vengado debemos incluir entonces lo que corresponde a el sueldo de vengado más el auxilio de transporte. Desde este punto de vista, entonces lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que para poder obtener el total de vengado, pues es necesario conocer el sueldo de vengado y cuál es el valor del auxilio de transporte como tal. De esta manera, entonces, nosotros podemos trabajar, ¿sí?, para obtener ya lo que corresponde a la columna de sueldo de vengado y asimismo lo que corresponde a la columna de el total de vengado, como usted lo ve en el recuadro de color azul. Sin embargo, pues también por ley el gobierno establece que los empleados deban tener su parafiscales, sus protecciones, y es decir, debe tener su salud y debe tener, en salud nos referimos a que tenga su acceso al sistema de seguridad de salud, al que tenga acceso a una EPS, por ejemplo, en este país, ¿sí? Y asimismo que vaya empleado contribuyendo a su pensión cuando se vaya a jubilar. Esto nos indica entonces que el gobierno establece que hay un monto de deducción que se hace sobre ese salario, que es el aporte que el empleado realizaría con respecto a ambos elementos, a la salud y a la pensión. En este ejemplo, pues estamos observando que el aporte que va a hacer el empleado es el 4% sobre su sueldo para salud y también para pensión. Pero ¿sobre cuál sueldo? Pues entonces esa deducción se hará sobre el total de vengado para poder obtener cuánto es lo que aportaría ese empleado a ese sistema de salud. ¿Eso qué nos indica? Que si quisiéramos hallar cuánto es la deducción, ¿sí?, en salud, pues básicamente lo que debemos tener presente es el total de vengado por el 4% que nos expresa el cliente, ¿sí?, por el 4%. La misma expresión nos serviría entonces para obtener lo que corresponde a la deducción correspondiente a pensión, es decir, sería también el total de vengado por otro 4%. De esa manera, entonces, lo que tendríamos que hacer es aplicar estas expresiones en matemáticas para lograr encontrar las deducciones, es decir, lo que se le restaría al sueldo del empleado. Por eso usted puede observar en pantalla que ese 4% tiene el mismo valor para cada uno de los empleados y ese valor depende estrictamente de cuánto es lo que devenga el empleado. Para poder obtener el valor total que el empleado va a ganar, todo el dinero que se le va a entregar al final de su día laborado, es decir, lo que usted ve en el recuadro de color verde, entonces hay que llevar a cabo una operación. Y esa operación básicamente es una operación de resta, es decir, el total a pagar estará dependiendo estrictamente del total de vengado menos las deducciones, ¿sí? En este caso, las deducciones para salud y la de pensión, ¿sí? Al obtener esta expresión matemática, pues al realizar esta ecuación, obtendríamos lo que le corresponde de recibir de dinero al empleado como tal.
Es decir, el total de vengado entonces nos va a representar a nosotros un elemento del cual debemos deducirle lo que corresponde al aporte del empleado para pensión y para salud, para poder obtener cuánto es al final el dinero que el empleado va a recibir por haber laborado una cantidad de días en la empresa como tal. Desde ese punto de vista, pues usted puede observar que tendríamos expresiones para resolver este problema como tal. Nuestro ejercicio, pues nos damos cuenta que requerimos entonces un total de 5 expresiones para poder resolver parte del problema. Es decir, comenzamos con el cálculo del sueldo de vengado, luego el total de vengado, luego aplicamos las deducciones y por último el total a pagar. Pero debemos tener presente también que una de las cosas que nos pide el cliente para que el problema pueda ser resuelto es que encontremos el total de la nómina. El total de la nómina también es una expresión aritmética. Para poder darle solución a este requerimiento del cliente de calcular el total de la nómina, básicamente lo que se debe llevar a cabo es una operación de suma. Esa operación de suma que nos permite calcular el total de la nómina, pues básicamente está indicándonos que debemos sumar todos, ¿sí? Los sueldos a pagar o totales a pagar por cada empleado. Entonces, de ese total, sí, el sueldo o total a pagar, sí, por cada empleado, pues entonces al sumarlos todos obtendremos el cálculo del total de la nómina que el dueño de la empresa debe tener presente para poder hacer los giros correspondientes al final del mes y hacer el pago respectivo para cada uno de estos empleados como tal. Entonces, desde ese punto de vista, pues ya conocemos que tenemos unas operaciones aritméticas que realizar para dar respuesta a lo que el cliente nos pide. Debemos recordar también otra cosa interesante, ¿sí? Algo interesante que debemos tener presente es que nosotros debemos dar respuesta a lo que el cliente pide, es decir, debemos tener presente cuáles son los requerimientos funcionales, es decir, lo que el cliente quiere que el programa realice cuando ya esté ejecutándose. Es decir, nosotros debemos dar respuesta al cliente a que podamos digitar los nombres, podamos permitir ingresar por cada empleado toda la información que aparece aquí. Asimismo, debemos permitir que el cliente pueda conocer cuál es el cálculo total de la nómina, cuál es el nombre del empleado que más salario recibió en el mes. ¿Sí? Entonces recuerde que nosotros debemos tener el código, el algoritmo que nos permita dar respuesta a todos estos requerimientos que el cliente nos está pidiendo que haga el programa como tal. No olvide que esto se conoce como requerimientos funcionales para nuestro problema. Vamos entonces a observar cuáles son los elementos que necesitamos para resolver nuestro problema. Bien. Para resolver nuestro problema, pues una de las cosas que necesitamos es la información que nos pide el cliente que tengamos presente para nuestro problema. Ustedes se pueden acordar que en nuestro enunciado el cliente nos dice que necesitamos un sinnúmero de datos, ¿sí? Como usted puede observar, nombres, sueldos, días, auxilio, transporte. Nuestro ejercicio puntualmente no nos menciona una cantidad de empleados. Podemos suponer una cantidad de empleados, podemos suponer que son 4 empleados, pero también podemos dar una solución con una consulta de cuántos empleados son para poder así llevar a cabo la solución de nuestro ejemplo, de nuestro ejercicio. Desde ese punto de vista, entonces, lo que debemos nosotros tener presente es que necesitamos información. Visualmente usted puede apreciar en pantalla que hay una tabla para que por comodidad el cliente pueda observar por cada línea de registro de la tabla la información de cada uno de los empleados que tiene esa empresa. Por ejemplo, en la tercera línea, el registro completo
nos dice que es para Pedro Páramo y nos muestra los valores de sueldo, los días laborados, el sueldo de vengado, auxilio de transporte y hasta el total a pagar. Desde ese punto de vista, entonces, una posible solución al problema es concentrar todos los datos como si estuviéramos en una tabla como usted ve allí. De esto, ¿qué nos indica? Que podemos utilizar nosotros en nuestra solución lo que se llama como arreglos. ¿Sí? Y los arreglos usted lo conoce, que nos permite a nosotros trabajar colocando dentro de cada posición del arreglo el mismo tipo de dato. ¿Esto qué significa? Que si nosotros llegamos a tener un arreglo que corresponda a esta cantidad de columnas, 4 columnas por 5 filas, pues se espera que respetemos lo que nos indica el arreglo. Es decir, el arreglo nos indica que en cualquier posición de esta zona de memoria que corresponde a un arreglo, pues se espera que dentro de cada una de esas posiciones tengamos el mismo tipo de dato. Es decir, si yo voy a decir que voy a guardar el sueldo y si considero que el sueldo es para mí un dato de tipo numérico, entonces cada una de las posiciones de ese arreglo va a ser un tipo de dato numérico. ¿Esto qué indica entonces? Si observamos nosotros nos damos cuenta que tenemos una columna que corresponde a cadena de caracteres. Esta columna, por tanto, si consideramos incluirla dentro de nuestro arreglo numérico, nos va a generar problemas. Por ello, entonces, se puede pensar en dos soluciones como unas alternativas de solución. Una de ellas, crear un arreglo que sea para manejar estrictamente los datos numéricos. Como usted se puede dar cuenta en pantalla, la gran mayoría de los datos que aparecen en la tabla son datos numéricos, ¿sí? Y haríamos como solución también un arreglo que nos permita manejar, ¿sí?, los nombres de los empleados. ¿Esto qué significa? Que podemos trabajar como solución, una de las posibles soluciones, tener dos arreglos. Un arreglo que es para los datos numéricos y un arreglo para los nombres de los empleados. Visualmente, ¿qué podemos observar cuando hablamos de datos numéricos? Pues cuando hablamos de datos numéricos, nosotros nos damos cuenta que tenemos varias columnas que manejan datos numéricos y asimismo varias filas con los datos numéricos. ¿Eso qué nos indica? Que para los datos numéricos entonces nosotros podemos utilizar un arreglo, pero ese arreglo básicamente puede ser una matriz, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de una matriz o un arreglo de 2 dimensiones para nuestro trabajo. Si lo manejamos de esa manera, entonces los datos numéricos tendríamos una matriz para resolver nuestro problema. ¿Qué haríamos entonces con el arreglo de nombres de los empleados? Pues usted puede observar y darse cuenta visualmente que solamente requeriríamos un arreglo de una dimensión porque solamente tenemos datos que son únicamente los nombres de los empleados. Desde ese punto de vista podemos considerar nuestro arreglo del nombre de empleados, entonces lo podemos considerar como un arreglo de una dimensión para poder trabajar con esta información y dar respuesta al cliente. ¿No? Es otra posible solución para nuestro problema es considerar que la matriz que vamos a trabajar, ¿sí?, que la matriz que vamos a trabajar, lo que usted ve en un recuadro de color rojo, o si lo hace semejante a la tabla que se encuentra en la parte inferior, entonces sea una única matriz, es decir, utilizaríamos solamente un solo arreglo. Y este arreglo es un arreglo de 2 dimensiones, en el cual contendría todos los datos. Y todos los datos implica que debemos tener presente lo que prioriza en el caso de esta solución. Es decir, para poder tener presente todos los datos dentro de nuestro arreglo o un único arreglo, podemos observar que nuestros datos son variados. Cuando hablo de variados es que esta tabla tiene 2 tipos de datos.
Y esa tabla tener dos tipos de datos, entonces tenemos un primer tipo de dato que es una cadena de caracteres y otro segundo tipo de dato que es un tipo de dato numérico, ¿sí? Visualmente podemos darnos cuenta que el tipo de dato numérico tiene valores enteros, por ejemplo, días laborados, y tiene, además de eso, valores con decimales. Es decir, dentro de los tipos de datos numéricos observamos que los días laborados son enteros y observamos que en los sueldos podemos tener decimales, ¿sí? Es decir, serían números reales. ¿Eso qué significa entonces? Que si consideramos nuestra solución con una sola información, debemos tener presente lo que estamos hablando. Es decir, que nuestra matriz pueda soportar para nuestra solución, pueda tener, además de eso, el manejo de enteros y el manejo de los reales. ¿Cuál le damos prioridad? Bien, para que todo nos conjugue y trabajemos única y solamente con un solo arreglo, para que podamos trabajar sin problema con un solo arreglo, ¿sí? De dos dimensiones, pues debemos darle prioridad a que cada posición dentro del arreglo va a manejar un único tipo de dato. ¿Cuál sería el más apropiado que manejara como el único tipo de dato? Pues en ese orden de ideas, si queremos trabajar con este arreglo de dos dimensiones, eso significa que cada posición del arreglo debe contener un tipo de dato string. ¿Sí? Es decir, tendríamos que hacer un arreglo de puras posiciones string. Teniendo presente qué cosa, que cuando el usuario ingresa la información por teclado, Java la toma toda como cadena de caracteres. Pero si quisiéramos nosotros entonces obtener el sueldo devengado, lo que debemos hacer es obtener el dato que se encuentra en la tabla, ¿sí? Y multiplicarlo, hacer la proporción como hicimos de los días sobre la cantidad de días del mes para poder obtener el valor final del devengado. Pero la operación sería obtener el dato de la tabla, convertirlo a tipo numérico, obtener el dato de los días laborados de la tabla, convertirlo a tipo numérico y realizar la operación y luego convertir ese dato numérico y convertirlo en una cadena y guardarlo dentro de la tabla. Esta información se debe tener presente para utilizar un solo arreglo que contenga toda la información como tal. ¿Qué puede ocurrir? Que por la consideración de sacar los datos, convertirlos, multiplicar, luego dividir, hacer las operaciones correspondientes, luego convertirlo otra vez a este y meterlo en la tabla, entonces puede para algunos ser algo dispendioso y por tanto, pues algunos podrían tomar la opción correspondiente a la opción número 1, que es utilizar dos arreglos para trabajar. Tenga presente que además de eso, cuando el usuario ingresa el dato, pues si utilizamos la opción número 1, ¿sí? Podemos nosotros decirle al computador, mire, yo estoy tomando el dato, pero ese dato cuando yo lo voy a guardar en la matriz de datos numéricos, lo que yo debo tener presente es que debo convertirlo a el número correspondiente que se vaya a trabajar. Entonces usted puede observar que hay dos posibles formas de resolver el ejemplo utilizando en ambos casos arreglos. ¿Qué no sería una solución correcta? Una solución incorrecta es que alguien piense más bien en decir yo voy a utilizar más bien un total de arreglos por cada columna, es decir, si alguien piensa, mire, yo voy a utilizar un arreglo para el nombre del empleado, un arreglo para la identificación, un arreglo para el sueldo, un arreglo para días laborados, un arreglo para cada una de estas columnas, entonces la solución no es la mejor. Sí, la idea es que utilicemos mejor el recurso de máquina, utilicemos mejor las instrucciones para que el código nos quede más cómodo y pueda ser resuelto con mayor facilidad. Esto que indica que si alguien toma una solución de crear un total de 10 columnas, ¿sí? Entonces no es una solución, 10 arreglos no es una solución apropiada. Por tanto, la invitación es a utilizar las soluciones más apropiadas, es decir, en este caso tenemos dos alternativas, utilizar dos arreglos, uno de ellos para guardar todo lo que corresponde a los números y el arreglo que corresponde puntualmente a la información
que guarda todos los datos, en este caso de tipo string como tal. Pues dentro de los datos podemos necesitar, por ejemplo, los nombres de los empleados. ¿Y eso qué significa para nosotros? Pues que los nombres de los empleados, valores posibles, pues empleados. Valores posibles pues serán cadenas de caracteres, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Constante o variable? Variable. Es variable. Variable. ¿Qué piensan? ¿Se le pide al usuario o es el resultado de un cálculo? Se pide. Se pide al usuario. Se pide al usuario. Tipo de dato, pues ustedes se dieron cuenta que por ser String. cadena de caracteres nosotros normalmente le colocamos la palabra string, recordando que string básicamente es una clase en Java. Identificador, pues podemos llamarlo, por ejemplo, nombres. ¿Sí? Y la pregunta siguiente es, en esta variable llamada nombres, esta variable va a guardar un único nombre, ¿sí? Pedro Pérez, por ejemplo, o va a guardar muchos nombres al mismo tiempo. Muchos nombres al mismo tiempo. Es correcto, pero ¿va a guardar alguna otra información adicional a los nombres o solo los nombres? Si en las columnas de la tabla había más datos que eran tipo string, sí Solo los van. nombres. No. En este orden de ideas, la pregunta aquí implicaría que si yo además de esto voy a pensar en otra variable, por ejemplo, otra información que tenga para los nombres, entonces en ese caso nos indica cuál tipo de arreglo vamos a escoger. Si vamos a escoger un arreglo de una o de dos dimensiones. Si es un arreglo de una dimensión, solamente nos serviría para guardar únicamente los nombres de los empleados, en donde cada posición del arreglo tendríamos un nombre del empleado. Por ejemplo, de posición 0, Pedro Pérez; en la posición 1, Juanito Pérez; en la posición 2, Patricia Méndez; en la posición 3, Aquaman Fortachón, y así sucesivamente. Si pensamos nosotros que además de tener Pedrito, Juanito y Aquaman y los demás nombres, pero a cada uno de ellos le vamos a asociar otro dato, entonces ya no sería un arreglo de una dimensión, sino un arreglo de dos dimensiones. Entonces, esta información es importante tenerla presente para poder resolver el problema. Que nuestro identificador nombres nos va a permitir solamente guardar los nombres de los empleados de la empresa, entonces podemos decir que es un arreglo de una dimensión, que solo guardaremos los nombres. ¿Qué otro dato necesitaríamos? Pues necesitaríamos la información de cada empleado con respecto a los días laborados, el sueldo asignado, ¿sí? Con respecto a ¿sí? días laborados. ¿Qué otra información necesitamos? Necesitamos el auxilio de transporte, ¿sí? Esta información como tal requerimos para poder construir nuestra tabla. Pero entonces vamos a pensar en, inicialmente, sueldo asignado, días laborados y todo lo que con ello conlleva, que es el total de vengado y demás elementos que requiere nuestro ejemplo. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos estos elementos que hemos mencionado, pues básicamente son tipo numérico, ¿sí? Son números. Ahora, si somos puristas, pues resulta que si observamos nuestra tabla, pues usted puede observar que tiene decimales, es decir, hablando económicamente en pesos, pues estamos hablando de los centavos, ¿sí? Hablamos de centavos como tal. En ese orden de ideas, entonces, lo que debemos nosotros tener presente es dónde nos encontramos, en qué lugares habitamos o nos hallamos, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues si lo pensamos para nuestro país no manejamos centavos hace mucho tiempo, ¿sí? Es una información que no es posible que se le entregue al usuario. ¿Sí? Si usted hace una compra, pues no va a encontrar centavos, ¿sí? En muchos casos hay ciertos valores de pesos que ya no se ven, ¿sí? Es decir, las monedas que circulan en nuestro país, no hay monedas de 1 peso, no hay monedas de 5 pesos, ¿sí?
Las monedas de 10 pesos se encuentran, son muy escasas, las de 20 ni hablar, las más conocidas son las de 50, de 100, de 500, de 1000, y en ese orden de ideas, pues entonces uno puede resolver el problema basándose en la región donde se encuentra. Si se piensa de esa manera, entonces se puede completar aquí y decir que son números enteros, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, se puede colocar que son números enteros. Si está en una región o un lugar donde esos centavos sí se aplican, sí funcionan, sí están las monedas representativas del centavo, de los 5 centavos, de los 10 centavos, de los 15, de los 20, de los 50, entonces en ese orden de ideas, aquí en valores posibles es necesario entonces conocer y tener presente que deben ser números decimales. Si lo resolvemos entonces pensando en nuestra región, pues podemos colocar que son números enteros. Sin embargo, ¿cualquier número entero me sirve? No. Cualquier número entero no me sirve. Es decir, debemos garantizar que lo que nos sirve deben ser números positivos. Visto de otra forma, números que deben ser también superiores a 0. De esta manera, esta información la debemos tener presente nosotros para la solución de nuestro problema, en donde debemos decirle a nuestro usuario, a la persona que está registrando la información, debemos decirle, mire, debemos que recibirle solamente usted los valores que nos ingresa, que sean positivos, es decir, que sean superiores a 0. Esto lo debemos tener presente cuando construyamos el código y de esa manera podemos garantizar que programa al final sí va a generar los resultados que corresponden. Por ejemplo, ingresé sueldo asignado menos 800.000. Pues literalmente no es posible esa situación. Pero en el teclado existen otras teclas y la persona puede por error presionar una tecla que no es. El programa entonces debe estar en la capacidad de responder a ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante que usted tenga presente lo que aparece aquí, que deben ser positivos mayores que 0. Continuando entonces con nuestra tabla, ¿es una constante o es una variable? Variable. Variable. Entonces, es una variable, ¿sí? ¿Se lee o se calcula? Calcula. Se lee. Entonces Se usted lee. se da cuenta pues lo que corresponde a Ah, la información del sueldo asignado, lo que corresponde a los días laborados, ¿sí? Que esa información nos está indicando que se solicita, que se debe ingresar, ¿sí? Que el auxilio de transporte se debe ingresar, entonces usted considera que se pide esa información. Pero, ¿qué ocurre? Es que mire que en la misma tabla voy a tener yo unos resultados, los resultados de total de vengado, los resultados de las deducciones. Entonces, ¿eso qué son? Pues esos valores son valores resultantes de cálculos como tal, como vemos nosotros en nuestras expresiones, que debemos incluir como tal. Nosotros entonces estamos hablando que es una variable que se piden ciertos datos, ¿sí? Y esa variable va a ser de tipo numérico entero, y si pensamos en el lenguaje Java, podemos colocar tipo int, y como identificador, pues podemos colocarle datos empleados. ¿Sí? La pregunta ahora es, ¿datos empleados guarda un único dato o guarda muchos datos al mismo tiempo? Muchos datos. Ustedes podrán darse cuenta que por cada empleado nosotros necesitaríamos conocer cuál es su sueldo, cuáles son los días laborados. Entonces, si solamente fuera el sueldo asignado por cada empleado, entonces podríamos con certeza decir que estamos hablando de un arreglo de una dimensión. Repito, si solo fuera el sueldo asignado, estamos garantizando que es un arreglo de una dimensión. Pero a cada empleado le estamos pidiendo el sueldo y los días laborados. Hasta allí, por ya incluir uno más, entonces ya agregamos un elemento más, una columna más, entonces ya estamos diciendo, mire, ya no es un arreglo de una dimensión, sino que es un arreglo de 2 dimensiones. ¿Qué más necesitamos nosotros? Pues nosotros necesitamos obtener el total de vengado. Recuerden que es una expresión, nosotros construimos una ecuación que nos permite obtener el total de vengado.
El total delegado, por tanto, si consideramos que el sueldo es un entero y está en proporción de lo que está trabajando los días laborados, pues entonces nuestro resultado debe ser enteros como tal, ¿sí? Y como tal es una variable, no se le va a pedir al cliente ese resultado de un cálculo, ¿sí? Si consideramos que es entero, pues entonces hacemos la proporción de tipo entero como tal. Sin embargo, hay que tener presente que algunos lenguajes de programación son lenguajes que pueden reclamar sobre resultados. Es decir, si yo digo de 27 sobre 30, entonces el computador puede decir, mire, eso me da con decimales y donde usted va a guardar esa variable es un entero, entonces debo convertirla, yo solito no puedo convertirla. Entonces, si llega a presentarse esa situación, entonces la invitación es a que no declare como entero, sino como decimal, ¿sí? Entonces, en ese caso serían números decimales como tal. Continuando, entonces podemos colocarla aquí en total devengado. La pregunta es, ¿esta variable guarda un único dato o al mismo tiempo guarda muchos datos? Único dato. Esta variable guarda un único dato. Al guardar un único dato no es una regla. ¿Qué más hicimos nosotros? Pues ustedes acuerdan nuestras expresiones, total y devengado, ¿sí? Encontramos también lo que corresponde a las deducciones, ¿sí? Ustedes, deducciones. Y, por ejemplo, aporte salud, o pueden llamarla deducción salud, y este es un valor que especifica el gobierno que sería 4%, es decir, 0.04, sería una constante, ¿sí? No se lee ni se calcula, y aquí sería de tipo decimal, entonces podemos colocar float o podemos colocar double, y podemos colocar descuento salud, ¿sí? Por ejemplo. También tenemos lo que corresponde a la deducción de pensión, y la deducción de pensión sigue siendo el mismo valor, 0.04. En este orden de ideas, al tener dos constantes con el mismo valor, pues alguien puede decir, yo simplemente creo una constante y desde ese punto de vista la tengo presente en mi operación, en mis instrucciones. Es decir, alguien puede decir, yo más bien la llamo deducciones, ¿sí? Y desde ese punto de vista la persona crea solamente una variable y esa variable, pues, esa constante, perdón, la llama, por ejemplo, deducciones. Y está correcta el análisis también. Puede llamarla, de hecho, deduct, ¿sí? Como quiera llamarla, pero teniendo presente en el código que la va a utilizar tanto para pensión como para lo que corresponde a salud. Si alguien decide crear dos constantes, una para salud y otra para pensión, también es válido. Es decir, alguien puede decir deducciones salud y la deja con el 0.04% y crea otra que se llama deducciones pensión y la deja con el 0.04%, también es válido, ¿sí? Y puede también darle un nombre que la identifique como tal. Por ejemplo, puede ser de salud y puede ser de pensión. Ambas son válidas, lo importante es que tenga presente qué valor está utilizando dentro del código como tal. Alguien dentro del código puede decir, yo simplemente coloco en la ecuación el 0.04, no hay problema. Tenga presente que el día de mañana cuando el Estado defina modificar el valor de porcentaje, pues debe dirigirse a las instrucciones dentro del código donde se encuentra este valor para poderlo modificar. Si de repente ese código tiene varios 0.04, es importante reconocer que todos hacen referencia a las deducciones porque de pronto en la empresa algún tipo de situación hizo el empleador donde incluyó un 0.04 sobre algún beneficio,
por ejemplo. Aquí especulando, entonces, al tener varios valores de 0.04 es importante reconocer cuál corresponde. Por esto la recomendación es utilizar los nombres correspondientes de constantes. ¿Qué más? Entonces tendríamos de presente el descuento, ¿sí? Que corresponde a salud, ¿sí? Que es una expresión donde se calcula la información correspondiente. En este caso, como se está multiplicando por un número decimales, entonces la recomendación es dejar la información como un número decimal. Es una variable, ¿sí? Porque se afecta directamente sobre el sueldo total de vengado, ¿sí? Y en este caso, pues lo que podemos hacer es llamarla descuento, ¿sí? O deducción salud. Y esta variable guarda un único dato que es un valor numérico que es el resultado de una operación aritmética. También tenemos lo que corresponde al descuento de pensión o la deducción de pensión, ¿sí? Y entonces los valores posibles serían números decimales, ¿sí? Es una variable, ¿sí? Es el resultado de un cálculo, ambas operaciones son el resultado de un cálculo, y lo que haríamos nosotros entonces es tener presente el tipo de dato que en este caso corresponde a decimales. Otro elemento que también recurrimos, otra expresión matemática que también recurrimos fue el total a pagar, ¿sí? El total a pagar pues está afectado por las operaciones que vimos, que es donde interfieren las deducciones. Entonces, una invitación es tener presente que está afectado por variables que guardan decimales, entonces podemos dejarlo como números decimales. ¿Es constante o es variable? Variable. Es variable. ¿Se lee o se calcula? Se calcula. Se calcula, vamos a decir que es de tipo double, ¿sí? Y vamos a entonces a considerar el nombre de la variable que sería valor a pagar. Debemos tener presente que los resultados de estas expresiones donde encontramos los descuentos, donde encontramos, o más bien las deducciones, donde encontramos el total de vengado, ¿sí? Donde encontramos el total a pagar, esos resultados nosotros tenemos que guardarlos en nuestro arreglo, asignados a cada uno de los empleados que sí existe en la empresa. Es decir, si obtenemos este 720.000 pesos, si lo obtenemos, entonces ese resultado debemos asignarlo a nuestro arreglo en la posición que corresponde según el cálculo que se ha obtenido con base en el sueldo asignado y la cantidad de días laborados. Entonces tenemos una tabla donde hemos obtenido datos e información relevante para resolver nuestro problema, ¿sí? Es posible que construyendo el código utilicemos algunas otras variables de más para darle solución a nuestro problema, ¿sí? Debemos tener presente también que nos pide cuál es el total de la nómina. El total de la nómina también es una expresión aritmética que podemos considerar como números decimales. Es una variable, es un resultado de un cálculo y vamos a llamarla total nómina, ¿sí? El cliente también nos pide que debemos obtener nosotros el nombre del empleado que más salario recibió en el mes. Entonces podemos colocar, por ejemplo, nombre empleado más salario. Y en este caso sería cadena de caracteres, ¿sí? En ese orden de ideas, pues sería una variable. Digamos que no se le pide al usuario, sino que es el resultado de hacer operaciones dentro de nuestro código. Es decir, podemos suponer que esas operaciones de comparaciones hacen referencias a cálculos y en este caso sería de tipo string y podemos llamarlo, por ejemplo, nombre empleado más sueldo. El nombre del empleado con más sueldo, asimismo como valor a pagar, total nómina, son variables que van a guardar un único dato.
y como guardan un único dato, no son entonces arreglos ni de una dimensión ni de dos dimensiones. Podemos nosotros apreciar que necesitamos dar respuesta a la información como tal que nos pide el cliente. Primero, debemos permitir ingresar los nombres. Es decir, debemos construir algo que nos permita ingresar los nombres para nuestro problema. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nosotros podemos utilizar un método que se encargue de solicitar al usuario el nombre del empleado para ser guardado dentro de nuestro arreglo que hemos considerado en nuestra tabla. Es decir, recordemos que en nuestra tabla tomamos en cuenta un arreglo llamado nombres para poder guardar allí los nombres de los empleados. Entonces podemos construir un método que nos permita a nosotros guardar esos nombres de los empleados. También que nos dice permitir ingresar por cada empleado, es decir, para cada nombre de empleado que se pidió, para cada uno de esos nombres, entonces necesitamos asignar esos valores, ¿sí? ¿Eso qué significa para nosotros? Por ejemplo, si observamos nosotros en pantalla, ¿sí? Si consideramos nosotros que este es nuestro arreglo llamado nombres, entonces si aplicamos el primer método, que es para resolver nuestro primer elemento que nos requiere el cliente, nombres, entonces nosotros lo que deberíamos de tener presente es que colocamos el nombre en cada una de las posiciones, por ejemplo, Pedro Pérez, ¿sí? Por ejemplo, Juanito, Jur, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, Pepe, ¿sí? Por ejemplo, María, Mir, por ejemplo, Lisa, Luz, ¿sí? Entonces, si pedimos los datos de los nombres, debemos tener presente que hay que diligenciar un arreglo correspondiente a la información para cada uno de esos nombres, es decir, nuestro punto número 2. ¿Esto qué indica? Que para que nosotros podamos llenar este arreglo correspondiente a darle respuesta a la solicitud del cliente, entonces debemos también decirle, ingrese para el empleado Pedro Pérez, ¿sí? Ingrese, ¿sí? El sueldo, ¿sí? Ingrese los días laborados, ingrese el auxilio de transporte, ¿sí? Podemos hacer eso, podemos utilizar un método que nos permita a nosotros llenar los nombres y un método que nos permita a nosotros trabajar con el resto de información. O podemos construir un único método que nos permita registrar todos esos datos, donde podemos pedir, por ejemplo, el nombre del empleado y luego pedir para ese empleado el resto de la información. Y en nuestro ejemplo consideramos que no solamente vamos a pedir el nombre del empleado, sino que de pronto cuál es su tipo de sangre, por ejemplo, pues al tener un tipo de sangre asociado a cada nombre, entonces ahí lo que debemos tener presente es que ya no sería un arreglo de una dimensión, sino un arreglo de dos dimensiones, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. Alguien de pronto puede decir, bueno, pero yo puedo considerar que pido el nombre y puedo pedir al mismo tiempo lo que corresponde a su número de identificación o el código que tiene en la empresa, es decir, lo que está en el recuadro de color rojo. Y allí si considera u observa más bien, pues observará que a cada nombre está asociado otro dato, entonces desde ese punto de vista ya no sería un arreglo de una dimensión, sino un arreglo de dos dimensiones, para que ustedes los tengan presentes. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, pues nos daremos cuenta que para Pedro Pérez deberíamos pedir entonces el número de identificación, luego el sueldo asignado, luego los días laborados, luego el sueldo, el auxilio de transporte, los demás elementos que nos está indicando en el punto número 2. Para ello entonces necesitamos tener presente esa información. Como les mencionaba, podemos construir un método para llenar el arreglo de nombres o podemos construir un solo método que nos permita llenar tanto el arreglo de nombres como también la información correspondiente a cada elemento del empleado en nuestro ejercicio. Pues para continuar haciendo nuestro análisis, usted se da cuenta que debemos calcular el sueldo de vengado, debemos obtener el total de vengado y debemos obtener el total a pagar. ¿Sí? Alguien puede decir, yo necesito un método para que calcule el sueldo de vengado, un método para el total de vengado, un método para el total a pagar. ¿Sí? Sin embargo, debemos tener presente que el cliente al final de pronto quiere ver toda la información en una sola tabla, es decir, podemos pensar que en un método calculamos con un solo método toda la información que corresponde
a lo que usted ve en el recuadro de color rojo. Y también podemos resolver el problema como tal. Pero lo importante a tener presente es que si ya utilizamos un segundo método que nos permita resolver todas estas cosas, pues ese segundo método requiere la información que se ha guardado en los arreglos que se ejecutaron en los otros métodos, o en forma general requiere la información que se ha guardado en los arreglos. ¿Eso qué implica entonces? Que si yo voy a utilizar el arreglo nombre y el arreglo de los datos del empleado en un método para llenar esos arreglos, y voy a requerir después utilizar la información que se encuentra en esos arreglos para poder obtener el total, el sueldo de vengado, el total de vengado, el total a pagar, significa entonces que esos arreglos como tal los debemos considerar como mejor o principalmente variables globales. Si no los consideramos así, entonces tendríamos que hacer que se compartan o se envíen como parámetros los datos entre métodos como tal. Y eso también puede ser solución, pero usted puede considerar que si vamos a utilizar el contenido de esos elementos, podemos considerar inicialmente que son variables globales. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un proyecto, ¿sí? Vamos a New, vamos a Project, escogemos Java Project, vamos a darle un nombre a nuestro proyecto, Finish, no crear, no. Él automáticamente nos crea, como usted puede ver en el costado izquierdo, en el Project Explorer, nos crea nuestro proyecto. ¿Sí? Vemos que carga, además del SRC, nos monta el JRS, el System Library. Escogemos SRC, le damos el clic derecho y le decimos New para que nos tome nuestra primera clase. ¿Sí? En ese orden de ideas, en esta clase, pues vamos a decirle, por ejemplo, que la clase la vamos a llamar datos empresa, ¿sí? Por ejemplo. Y dejamos el resto como se encuentra y le decimos finish. Él automáticamente nos abre esto en la página, en la parte central de Eclipse, y en el costado izquierdo usted puede observar que el computador, además de crear en el disco duro la carpeta llamada empresa, que dentro de Eclipse es el proyecto, le crea la carpeta llamada src y asimismo le crea el archivo llamado datosempresa.java. Y en la parte central usted puede observar nuestra zona de código para poder escribir nuestra solución. Recuerda que tenemos unos datos que debemos tener presente para la solución de nuestro problema, ¿sí? Y dentro de esos datos, pues estamos hablando que tenemos dos arreglos, ¿sí? Que debemos considerar los que son de tipo global, variables globales. ¿Eso qué significa? Que si pensamos en nuestro arreglo de nombres, pues entonces tenemos que colocar nombres, ¿sí? Los corchetes y colocar punto y coma, ¿sí? Y si vamos a trabajar en nuestro ejemplo con el arreglo de todos los datos del empleado, entonces ese arreglo hemos especificado que es de tipo entero, entonces podemos colocar datos empleados, ¿sí? Y es de 2 dimensiones, y entonces lo que hacemos es declararlo fuera de cualquier método, como usted puede observar en este orden de ideas. Tanto la variable nombres como la variable datos empleados son arreglos, son variables globales. Por tener doble par de corchetes, usted ya puede concluir que este es un arreglo de 2 dimensiones con cariño llamada matriz, y por tener nombres un solo par de corchetes, entonces usted ya puede concluir que es una vector como tal o un arreglo de una dimensión. Lo que debemos de tener presente es construir nuestro primer método, ¿sí? El primer método es el principal, el método main, ¿sí? Y ese método como tal debemos conservar lo que nos exige Java para poder trabajar con él. Es decir, la línea que usted observa, public static void main string, esa línea la debemos conservar para trabajar con nuestro método llamado main como tal. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarle al usuario en pantalla la información, es decir, decimos al usuario que vamos a diligenciar información, ingresar datos, por ejemplo, ¿sí? O pedir en forma general o decir al usuario que interactúe con el programa. Por ejemplo,
le podemos decir al usuario que ingrese, ¿sí? Si quiere escoger registrar los datos de los empleados como tal, entonces podemos mostrar un menú en pantalla para que eso ocurra. Esto significa que podemos colocar aquí, por ejemplo, menú empresa, ¿sí? Y terminamos en punto y coma. Sin embargo, si queremos que nuestro menú aparezca cuantas veces se quiera y el usuario decida salir o no, pues esta instrucción debemos colocarla entonces dentro de una estructura de repetición. La más apropiada para hacerlo es la estructura de repetición do while como tal. ¿Eso qué implica? Entonces que colocaríamos nuestra instrucción dentro de la estructura do while como tal. Y en esta zona lo que haríamos es colocar nuestras instrucciones para visualizar en pantalla o mostrarle al usuario en pantalla nuestro menú. Y lo que vamos ahorita a colocar es la terminación del while. Recuerde que el while debe terminar en punto y coma. Y lo que podemos hacer nosotros es determinar aquí cuándo terminaría, por ejemplo, una variable que diga OPC y digamos inicialmente que la opción para salir de nuestro programa, por ejemplo, la opción 5. ¿Sí? Y como ustedes pueden observar, hay una OPC 3 letras que el computador no reconoce, entonces lo que debemos hacer es nosotros al computador es decirle, mire, vamos a declarar a OPC como una variable de tipo entero. De esta manera, entonces, nuestro computador debe trabajar como tal. Pero para que el procesador pueda trabajar a través del entorno de desarrollo de Eclipse, pues nosotros debemos garantizar que OPC debe tener un valor antes de llegar a esta línea de código. Si usted se ubica en este punto, pues va a decirle lo que aparece en pantalla, de local variable o la variable local OPC podría no tener o haber sido inicializada. Él ya sabe, el computador le está diciendo, mire, no sé qué vale OPC. Y si usted me va a poner a evaluar esta condición, no tengo ni idea qué va a dar. Más bien le genera un error. Pero nosotros conseguimos construyendo nuestro código para poder decirle al computador, miren, capture ese OPC y lo pueda trabajar sin problema alguno. Entonces, dentro de nuestro código debemos tener una instrucción que nos permita a nosotros capturar información. Pero vamos a continuar para decirle al computador, por ejemplo, que muestre en pantalla una primera opción, y esa primera opción, por ejemplo, es opción 1, ¿sí? Registrar datos empleados, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, pues con esto podemos pedirle al usuario que nos registre el nombre, los datos de sueldo asignado y demás elementos. ¿Sí? Si colocamos eso, por ejemplo, podemos colocarle también al usuario una línea de código que nos diga escoja su opción. A este momento solamente tenemos una opción, ¿sí? Podemos hacer que la pregunta al usuario le aparezca al frente el cursor para poder ingresar los datos, entonces vamos a colocar la que es T. Si nosotros colocamos escoja su opción, se espera que el usuario digite algo en pantalla, entonces vamos a aplicar el famoso buffer. ¿Sí? Voy a llamar a la variable buffer, ¿sí? Y vamos a colocar la instrucción que nos permite capturar desde la consola lo que guarda el usuario en el buffer reader. Cuando se escribe esta instrucción, pues usted observará que el computador dice, yo no tengo ni idea qué es lo que está subrayado de color rojo. Lo que podemos hacer es ir aquí donde está el símbolo del error, ¿sí? Le damos clic y él nos va a mostrar esta frase import buffer reader. Lo que hacemos es dar doble clic y él automáticamente nos la carga acá arriba, ¿sí? No le importa, ¿sí? Hacemos lo propio para el de input stream, el string reader, ¿sí? Entonces, en esa orden de ideas lo que hacemos nosotros es colocarle a él que nos muestre o que nos cargue el paquete correspondiente e importe esa librería para trabajar como tal. Tipo
numérico entero. Entonces, para convertirla como un tipo numérico entero, lo que hacemos nosotros es utilizar los convertidores o los wrappers que utiliza el lenguaje de programación Java. En este caso, vamos a decir que OPC va a ser igual a integer.parse in, ¿sí? Y entonces escogemos en este caso la variable que contiene la información y le damos punto y coma, y de esta manera nosotros le estamos diciendo ya, le decimos al computador, mire, ese número que escogió lo guarda en OPC, pero como sin comillas dobles, no como cadena de caracteres, sino como un número entero. Ya al Profe, ¿se me colocar esta tenía instrucción, puede observar en pantalla que al agregar esta línea de código ya Eclipse, el entorno de desarrollo, reconoce que OPC va a tener un valor. Por eso automáticamente desapareció el error que tenía aquí OPC, que nos indicaba que podría no haber sido inicializado. Entonces ya aquí OPC tiene un valor para poder trabajar y el computador lo que va a hacer es reaccionar con base en lo que va a tener ese OPC. Para continuar con nuestro ejercicio, pues si vamos a colocar varias alternativas, pues lo apropiado es que utilicemos una estructura de selección, ¿sí? Una de las que más se utiliza cuando son varias opciones es colocar el famoso switch, ¿sí? Y debemos recordar que el switch trabaja con un selector, que en este caso es una variable que es OPC, garantizando que OPC debe ser de tipo numérico, preferiblemente entero, ¿sí? Entero, de tipo entero, o puede ser de tipo char, de carácter. ¿Y qué podemos nosotros hacer en este caso? Podemos colocar, por ejemplo, si el usuario quiere de escoger una alternativa, entonces podemos decir al usuario, si escoge la opción 1, ¿qué vamos a hacer con la opción 1? Entonces, en este caso, pues nuestra opción 1 es registrar datos del empleado, entonces lo que vamos a hacer es llamar un método de registrar datos empleados. Y lo que hacemos después es completar ese método. Usted visualmente puede apreciar en pantalla que aparece un mensaje de error. Ese mensaje de error es el que usted ve que dice el método, the method al registrar datos empleados está indefinido para el tipo datos empresa, es decir, está indefinido para la clase llamada datos empresa. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Pues básicamente salimos de main. Mire que usted puede observar que estamos dentro de main porque tenemos las dos llaves aquí que corresponden a main. Entonces, al tener un método, lo que nosotros hacemos al tener este método, ¿sí? Registrar empleado, es de estar por fuera de main para poder escribir el código de nuestro método. Entonces, vamos a estar por fuera de main y lo que hacemos es escribir el código de nuestro método, y para ello lo que hacemos es colocar inicialmente los modificadores. Entonces public, entonces si el método no devuelve nada colocamos void y colocamos el método, el nombre del método que es registrar datos empleados, y colocamos los paréntesis y damos llave que abre y llave que cierra. Si lo hacemos así, Java nos dice espérate tantito, tengo un problema. Y el problema que nos dice Java es que esta frase se encuentra dentro de main, pero no por ese problema, sino que nos dice, mire, usted tiene un nombre que no está estático, ¿sí? Y entonces Java le dice, yo, main, le trabajo con todo lo que quiera, pero si me pone por fuera elementos como tal, resulta que usted considera que yo soy un método estático, entonces si quiero funcionar con este método, usted debe hacer que el código de este método también sea estático. Es decir, visto de otra forma, si queremos eliminar ese error, lo que hacemos es colocar la palabra static en la cabecera del método que estamos creando. Vamos ahora a construir nuestro método. Vamos a registrar los datos del empleado. Recordemos algo, recordemos que nosotros aquí declaramos dos arreglos, dos variables de arreglos que son globales. Eso significa que puedo utilizar dentro de estos métodos estos dos nombres de variables, ¿sí? Pero como aquí usted se da cuenta, aquí lo que hemos nosotros es haber hecho una declaración de nombres de arreglos. ¿Esto qué indica? Que hasta el momento no se han creado los arreglos. Entonces, para poder crear nuestros arreglos necesitamos forzosamente y obligatoriamente necesitamos usar el operador new.
Desde ese punto de vista, entonces vamos a nuestro método, ¿sí? Para crear esos arreglos. Es decir, yo puedo colocar nombres, ¿sí? Igual a new, y si suponemos que son, por ejemplo, 3 empleados, 5 empleados, pues entonces si conocemos un valor, pues ya sabemos que el arreglo nombre es de tipo string, y lo que hacemos es colocar, por ejemplo, 3, porque en nuestra empresa tiene 3 empleados, ¿sí? Y colocamos el punto y coma como tal. Entonces usted observará, aquí dice nombres, ¿sí? Y acá dice nombres, pero si usted se da cuenta, aparece un error. Si usted se ubica allí, le dice, no puede hacer una referencia estática a un campo nombres no estático. Y pues alguien pudiera decir, ¿y esa vaina qué es? Pues básicamente el computador le está diciendo, mire señor, usted puso el nombre registrar datos empleados dentro de main y main le puso static. Y main necesita tener la palabra static porque cuando el computador, el procesador va a ejecutar el programa, él necesita buscar qué código primero busca para trabajar y ejecutarlo. Y en los lenguajes de programación han definido que el código que va a buscar es aquel que se encuentra dentro de la palabra llamada main. Y entonces el computador le dice, ok, si yo quiero ejecutarlo, necesito tener los privilegios para poder ingresar ahí sin tener que crear otra cosa más. Por eso se coloca la palabra static. Entonces, al estar el método registrar datos empleados dentro de main que tiene la palabra static, el computador le dice, ok, yo te lo voy a ejecutar si me colocas static a este nombre de método. Pero ahora resulta que como tienes una variable global, y está queriendo usar esa variable global y va a serla indirectamente utilizada dentro de main, porque está el nombre del método aquí, main le dice, mire, si usted no es static, la variable nombre, si no es static, no cuente conmigo. Entonces, para resolver el problema, lo que hacemos es dirigirnos aquí a la declaración de la variable nombres y le colocamos la palabra static. Usted podrá darse cuenta que desapareció el error. Lo propio hacemos entonces con la otra. Le colocamos static para que nos vaya a eliminar el posible error que se nos presente. Eso que indica que nosotros podemos colocar acá, el nombre se llama datos empleados, podemos colocar datos empleados, ¿sí? Le decimos que vamos a crear ese espacio en memoria que va a ser de tipo entero, pero como son doble corchete, entonces colocamos doble corchete, colocamos punto y coma. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a colocar dentro de nuestros corchetes? Pues nosotros ya sabemos que vamos a suponer que son 3 empleados, entonces colocamos dentro del primer corchete 3, que corresponde a 3 empleados. Pero nuestro segundo corchete también necesitamos colocarle cuál va a ser el tamaño. Entonces, si nos retornamos a nuestro enunciado, podemos observar que necesitamos la columna para la identificación, la del sueldo asignado, la de los días, la del sueldo, la del auxilio, la del total, la de la salud, la de la pensión y la del total a pagar. Entonces, si usted cuenta las columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso que indica entonces que nosotros podemos colocar ya literalmente el número 9. Pero también podemos pensar en constantes. Podemos nosotros declarar constantes que nos permitan trabajar con las constantes, es decir, podemos venir aquí y decirle final, ¿sí? int, ¿sí? Y llamar count empleados, por ejemplo, y decir que vale 3, ¿sí? Como tal. Pero podemos decirle también count información y decir que esta vale 9, ¿sí? Punto y coma, ¿sí? Y podemos utilizar estos nombres como tal en vez de los números 3 que colocamos en nuestra declaración. Entonces aquí podemos colocar can, podemos aquí también hacer lo propio. Y apenas la colocamos, inmediatamente Java nos dice, espera tantito. Entonces si miramos el mensaje, le dice, cannot make a static reference. Le está diciendo lo mismo. No lo puedo trabajar porque no es un static. Entonces tenemos que agregarle aquí a esta palabra, de esa declaración, la palabra static como tal. Y de esa manera el computador podrá trabajar sin problema alguno con esta constante. Lo propio hacemos entonces con la constante llamada count información, que nos va a representar a nosotros la cantidad de columnas de la información que vamos a retomar para nuestros empleados.
a decirle a nuestro código que nos capture la información. Entonces vamos a utilizar este método para pedir información del usuario, es decir, vamos a pedir ingrésenos el nombre, pero asimismo le vamos a decir al computador, vea, ingréseme la identificación, ingréseme el sueldo asignado, ingréseme los días laborados, por ejemplo. Y resulta que nosotros ya reconocemos que el auxilio de transporte es 75.000. Sin embargo, ese valor del auxilio de transporte es constante, pero es temporal. Es decir, el valor del salario o el auxilio de transporte tiene una temporalidad que es de, por lo general, un año. Entonces, si lo consideramos una constante, no olvidemos que esta constante cambia cada periodo como tal. Entonces, podemos dirigirnos en la zona de la declaración de nuestras variables, y aquí usted puede observar que está la palabra final, indicando que es una constante, pero al estar estos 4 identificadores por fuera de cualquier método, entonces estamos hablando que esos identificadores que son de variables constantes son globales como tal. Entonces podemos nosotros incluir aquí una constante para el auxilio de transporte por 75.000 pesos. ¿Sí? La podemos incluir nosotros aquí y trabajar con ella en el código como tal. O la podemos colocar dentro de este método porque ese auxilio de transporte, si lo utilizamos solamente aquí, pues lo podemos utilizar como una variable local como tal y quedaría ya grabada o incorporada dentro de nuestro arreglo como tal. Si nos basamos en el problema, el usuario nos dice ingresar auxilio de transporte, entonces lo que podemos también nosotros es decir, más bien consultemos el auxilio de transporte para que le permita dar cumplimiento a lo que el cliente quiere. Entonces, si continuamos, vamos a decir for in i y vamos a considerar que nuestro arreglo, las i nos maneja las filas, es decir, si nos observamos en este modelo, estaremos diciendo que vamos a tomar toda una fila para poder llenar el arreglo solicitando primero el nombre y luego pasaríamos a la siguiente fila y en cada fila lo que hacemos es pedir los datos correspondientes a las columnas. En ese orden de ideas, entonces consideramos ahí para nuestro for más externo, que es el for de las filas, y colocamos que es menor a la cantidad de filas. Entonces nosotros ya sabemos que count empleados es 3, que es nuestra cantidad de filas, pero si se nos olvida, lo que podemos hacer nosotros es recordar el nombre del arreglo, ¿sí? Y ese nombre del arreglo lo podemos colocar nosotros allí como elemento para poder recordar cuál es la cantidad de elementos que vamos a trabajar como tal, sin problema alguno, sin ningún inconveniente. Es decir, podemos colocar, por ejemplo, nombres, ¿sí? Punto length, y con eso ya el computador nos indicará a nosotros como tal la cantidad como tal. O usted puede reemplazarlo. Aquí, por ejemplo, le está diciendo que hay un error porque no se ha completado, entonces usted coloca i más y coloca las llaves que abre, la llave que cierra, y con eso tiene la información para la primera estructura de repetición. Pero necesitamos desplazarnos también por aquel otro arreglo que nos permite a nosotros desplazarnos por las columnas, ¿sí? En donde vamos a trabajar, a pedir los datos como tal. Entonces, for in J igual 0, punto y coma, J, y en este caso nosotros vamos a utilizar este for para desplazarnos por las columnas, es decir, vamos a decirle a nuestro computador, mire, yo me ubico en esta primera, pasemos aquí, pasemos aquí, pasemos aquí, y luego que termine me ubico en esta, pasemos aquí, 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 y vamos llenando todas las filas como tal. Entonces, en este caso, este for nos va a representar a nosotros el manejo de las columnas, y lo que hacemos nosotros es decirle, bueno, vamos a definir cuál es la cantidad de columnas. Entonces, podemos colocar can info como nuestra parte en la condición, o podemos decirle el nombre del arreglo, que en este caso es datos empleados, ¿sí? Corchete 0, punto length, punto y coma, J más más. El punto length, el corchete 0, corchete punto length, como vimos en la clase anterior, nos indica la cantidad de columnas que tiene
ese arreglo como tal. ¿Qué pedimos primero? Entonces, lo que hacemos es pedir primero el nombre del empleado, es decir, vamos a colocarnos dentro del primer for y colocamos system.out.print, ¿sí? ln, ¿sí? Que ingrese el nombre del empleado, ¿sí? Punto y coma, y lo que hacemos aquí, por ejemplo, es utilizar buffer, scanner, hot option input. Yo lo que voy a hacer es apropiarme de estas instrucciones que están acá arribita para escribirlas aquí, ¿sí? Y ya con eso colocamos la línea que nos permite obtener la información del buffer. Me resalta un error en dato porque este dato que se encuentra está acá, ¿sí? Este dato es una variable que se declaró para main y entonces aquí la estoy utilizando. Si yo quisiera utilizarla dentro de este método, pues lo que puedo hacer es declararla dentro de este método también como una variable, pero en este caso será una variable local. Y de esa manera, pues, evitamos el error de datos. El readline nos genera una situación que es el exception de entrada-salida, como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, lo que hacemos es colocar aquí en la cabecera del método, colocar esta frase, throws, exception, y con eso nos evitamos el mensaje de error que aparece aquí. Esto nos ocurre por usar Buffered. Si usted utiliza el escáner, no, generalmente solamente importa la librería que requiere, y si utiliza Hot-Option Print solamente importa la librería que requiere, no necesita colocar throws exception. Entonces aquí Profe, colocamos dato. Dime. hacer una pregunta. Es que Ustedes que pueden darse cuenta, pues aquí en datos estaría guardando el nombre que ingresa el usuario por teclado, ¿sí? Pero también alguien puede decir, pues de una vez, ¿por qué no lo guardamos dentro del arreglo? Y es totalmente válido. Es decir, alguien puede decir, bueno, yo puedo colocar, por ejemplo, nombres, ¿sí? Y colocar corchete i igual a dato, punto y coma. Y de esta manera guardamos directamente el nombre, eso que ingresó el usuario que quedó en datos, lo guardamos en una posición dentro del arreglo de nombres. Y está bien. Pero alguien de pronto puede decir, mire, yo más bien coloco directamente, no utilizo otra variable, sino que una vez lo guardo en datos. Y es totalmente válido. Es decir, las dos sirven. Lo más apropiado es dejar la más breve posible. Entonces lo que vamos a hacer es retirar esta línea que se encuentra aquí. De esta manera, entonces, lo que estamos haciendo nosotros aquí es capturar el nombre y guardarlo dentro de nuestro arreglo de nombres. Y vamos para ese nombre a solicitar la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces decimos system.out.print, ¿sí? Por ejemplo. Profe, entonces la variable que declaramos arribita del for de las filas string datos ya no sirve. Vamos a utilizarla. Entonces print Listo. ln, y lo que hacemos nosotros es colocar aquí, por ejemplo, ingrese, ¿sí? Ingrese. ¿Qué es lo que vamos a pedir al usuario que ingrese? ¿Sí? Ingrese que la información correspondiente a la identificación, por ejemplo, ¿sí? Le ingrese el sueldo, ¿sí? Ingrese información que necesitamos para poder darle cumplimiento a los elementos del problema. Entonces, ingrese, ¿sí? O para el nombre, ¿sí? Y aquí podemos recordarle al usuario cuál nombre está trabajando, ¿sí? El nombre del empleado. Entonces, para el nombre del empleado, ingrese, ¿sí? Entonces, aquí podemos colocar nosotros la información correspondiente de eso que queremos pedirle al empleado para que recuerde el nombre como tal. Alguien puede decir, pero es que ya está escrito aquí adelante, ya el usuario lo escribió. Sí, también lo puede tomar directamente. Aquí simplemente puede decir ingrese el de identificación. Capture la identificación. ¿Sí? Ingrese cantidad de días, capture la cantidad de días. Ingrese el sueldo, capture el sueldo como tal. Y esa información la puede tomar directamente para trabajar con lo que se le pide al usuario para resolver el problema. Alguien puede mencionar, mire, yo
como sé que requiero 4 datos para completar la información, yo puedo utilizar solo una estructura de repetición que se encargue de estar cambiando la cantidad de filas y simplemente en las posiciones de las columnas yo dejo la información puntual para cada una de ellas. Y es una información totalmente válida. Es decir, alguien puede construir una solución y decir, yo voy a solicitar los datos, pero entonces ingrese el código del empleado. Y lo que hace el buffer reader, lo usamos, ¿sí? Ya tenemos la variable buffer construida. Lo que hacemos entonces es utilizar la captura como tal, pero aquí lo que hacemos es guardar en código. Y recordemos que nosotros capturamos desde el computador, capturamos directamente en Java como una cadena de caracteres. Si queremos convertirlo a número, nosotros necesitamos hacer el uso del convertidor como tal, los wrappers que utiliza. Entonces lo que hacemos es guardarlo en la variable dato y luego lo que hacemos es en código, vamos a guardar lo que es convertir esa información en un entero como tal, como se dio en algún momento en la clase, y escogemos dato y aquí colocamos punto y coma. Y como necesitamos la variable, entonces declaramos a código como una variable dentro de nuestro método. De esta manera capturaríamos el código, pero el código tenemos que guardarlo dentro de nuestro arreglo. ¿Cómo lo guardamos dentro de nuestro arreglo? Pues dentro de nuestro arreglo se llama datos empleados. Y lo que hacemos nosotros es colocarlo doble corchete para poder guardar en la información. Y en este caso vamos a guardar código como tal. Nuestros arreglos, pues lo que hacemos nosotros es pedir el nombre, ¿sí? En este ejemplo, entonces vamos a suponer que el usuario ya nos dio un nombre que es Pedro Pérez. Ese nombre quedó para nosotros en la posición 0, ¿sí? Y del arreglo de nombres. Pero en la misma posición 0 nosotros necesitamos llenar todo lo que corresponde al arreglo donde va a quedar la información de ese empleado. El número de identificación, el sueldo asignado, la cantidad de días laborados y los demás datos que nos toque calcular. En ese orden de ideas, entonces, en esta misma posición, que es posición 0 de filas y posición 0 de columnas, entonces nosotros necesitamos colocar el primer dato. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro código? Tenemos una estructura de repetición for que nos va a permitir desplazarnos por la cantidad de elementos que tiene el arreglo de nombres. En ese orden de ideas, la cantidad de elementos que tiene el arreglo de nombres nos está indicando que tenemos una cantidad determinada de posiciones, pero esa misma cantidad determinada de posiciones para nosotros la podemos comparar con la cantidad de filas que tenemos en nuestro arreglo. Desde ese punto de vista, entonces ya tendríamos lo que es las posiciones. Cada vez que nos desplacemos dentro de este arreglo, es decir, cada vez que cambie la variable i, para nosotros estamos ubicados en una posición dentro del arreglo, pero la podemos considerar para nosotros suponer que estamos dentro de las filas en el arreglo de matrices, de la matriz que tenemos acá. Eso que indica entonces que si queremos llenar los datos para Pedro Pérez, queremos llenar el primer dato, visualmente nos damos cuenta que estamos en la posición 0, fila 0. Y ahí colocaríamos el primer elemento, por ejemplo, el código. ¿Sí? Un código. Si queremos llenar el siguiente dato, que es el sueldo asignado, seguimos en la misma fila 0, pero cambiamos la posición de la columna a la columna 1 y ahí colocamos nosotros el siguiente dato que corresponde a el sueldo asignado, por ejemplo, 800.000.
Si queremos llenar el siguiente dato, que es en los días laborados, entonces nos ubicamos ya en la siguiente columna, pero seguimos sosteniendo la misma fila. Entonces la siguiente columna es la columna 2 y nos ubicamos en ella, y en la fila 0 nos sostenemos, y lo que hacemos es pedir la información correspondiente para esos días laborados, por ejemplo 27. Y si queremos ya pedir el auxilio de transporte, entonces nos ubicaríamos en la columna correspondiente para pedir el auxilio de transporte. Al capturar el sueldo asignado, entonces en nuestro ejemplo recordamos que nuestro sueldo asignado está en una posición específica, entonces sería la siguiente columna. Entonces vamos a colocar el código, el sueldo asignado. Entonces la siguiente columna es la columna 1. ¿Eso qué significa? Que debería poner aquí el número 1 para poder guardarlo en la columna 1 correspondiente como tal del código. ¿Qué va notando hasta este momento? Usted va notando que tenemos fijo, ¿sí? Fija la columna, el primer corchete, perdón, lo tenemos fijo en 0. Y esa posición 0 está básicamente hablándonos que son las filas, es decir, nos está indicando que corresponde a la variable i. ¿Eso que nos permite deducir a nosotros? Nos permite deducir que podemos retirar ese valor de 0 y en vez de 0 colocar la variable i, es decir, podemos reemplazar aquí por la letra i como tal para confirmar que estamos en las posiciones de filas como tal. Que se está utilizando el arreglo y la matriz. Sí, yo entiendo que está en la... Continuando con nuestro ejemplo, ya pedimos nosotros aquí el sueldo asignado, entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar este mismo código y le decimos que nos ingrese ahora la cantidad de días. Entonces le decimos aquí ingrese la cantidad de días laborados del empleado. ¿Sí? Entonces, al pedirle que ingrese la cantidad de días laborados, lo que estamos haciendo entonces es el que nos va a ingresar un número correspondiente a la cantidad de días laborados, y lo que hacemos nosotros es modificar aquí y colocarle días laborados. Y esta variable la declaramos nosotros acá arriba dentro del método. Y así ya hemos capturado los días laborados. Lo que tenemos que decir ahorita, guarde eso en algún lugar del arreglo. Entonces, si nosotros vamos a nuestro modelo, entonces tendríamos el código, tendríamos el sueldo, tendríamos los días laborados. O sea, nuestros días laborados serían la columna 2. Entonces, lo que hacemos es colocar aquí columna número 2. Y de esa manera capturamos los días laborados para nuestro ejemplo. ¿Qué nos faltaría por pedir? Nos faltaría por pedir, con base en lo que dice el usuario, el auxilio de transporte. Entonces, si nosotros pedimos el auxilio de transporte, ¿dónde lo vamos a guardar? Entonces, miremos visualmente, nos damos cuenta que después de días laborados, hay una columna que nos va a permitir obtener el sueldo devengado. Entonces, en la siguiente columna debemos colocar el auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, si estamos en la columna 2, que es para nosotros los días laborados, la columna 3 sería lo que corresponde al sueldo devengado. Entonces, aquí colocaríamos el sueldo devengado. ¿Eso qué significa? Que nuestra siguiente columna es la columna donde nosotros vamos a colocar el auxilio de transporte. Es decir, en nuestra columna número 4. Lo que hacemos entonces es decirle al computador que nos ingrese, que nos muestre en pantalla con las instrucciones correspondientes. Entonces vamos a colocarle aquí, ingrese el auxilio de transporte. ¿Sí? Y vamos a llamar la variable auxilio transporte. Esta variable como tal no la hemos declarado, lo que hacemos nosotros es incluirla dentro de nuestro código, declarando dentro de la variable. Y lo que hacemos nosotros es que la vamos a colocar en la columna número 4. De esta manera entonces nosotros hemos construido el código que nos permite capturar los datos para nuestro ejemplo, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros es ejecutarlo, y al ejecutarlo nos pide aquí, le decimos OK, y nos va a empezar aquí a mostrar escoja su opción. Entonces lo que hacemos nosotros es escoger la opción 1, por ejemplo, y él nos empieza a preguntar, ingrese el nombre del empleado.
Entonces yo le coloco, por ejemplo, Pedro Pérez. Y me dice, ingrese el código del empleado. Entonces coloco 1, 2, 3 y coloco su número de identificación. Luego me pregunta el sueldo, entonces digo, el sueldo son 800.000 pesos. Luego me pregunta la cantidad de la hora, entonces coloco 24, por ejemplo, y el auxilio de transporte son 75.000 pesos. Entonces, cuando yo doy Enter, el computador termina de ejecutar porque hasta ahí tenemos de código. Entonces, yo doy Enter y él termina aquí de ejecutar lo que corresponde, lo que corresponde para el primer empleado. Entonces, escribimos el segundo empleado que sería María Marín. El código del empleado María Marín es este. El sueldo asignado de María Marín, por ejemplo, es 1.000.000. La cantidad de días laborados de María laboró los 30 días. Nos va a preguntar el auxilio de transporte que nos pide el cliente. Ingrese el nombre del empleado, que este sería nuestro tercer empleado como tal. Entonces, a colocarle Pablo Picapiedra. ¿Sí? Nos pide el código, vamos a colocar el código de este empleado, le vamos a pedir que nos ingrese el sueldo de ese empleado, entonces el sueldo vamos a colocarle que se gana, el sueldo asignado como tal es de 700.000, la cantidad de días laboró 28 días y el auxilio de transporte. Como pedimos solamente para 3 empleados, al dar Enter, ahora sí terminaría la ejecución del programa. Observe que aquí tenemos el cuadrito en color rojo que nos indica que está en este momento en ejecución. Entonces, si damos Enter, el programa termina de pedir la información que se encuentra de los registros de datos. Y como nosotros en el programa principal colocamos una estructura de repetición, el do while que nos permite hacer un menú, entonces le dijimos que es hasta la opción 5 es salir, entonces si yo aquí presiono el número 5, ahora sí termina la ejecución del programa.